Bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a este curso bíblico de la parroquia San Marcos Evangelista. Como saben, pues ya hemos cambiado la dinámica, ya los videos se estarán subiendo a YouTube y de ahí se estarán compartiendo a la página de Facebook, a la página de la parroquia. Cualquier comentario o duda pueden dejarlo en la caja de comentarios de YouTube, de la página o por inbox, ¿no? Entonces, bienvenidos queridos hermanos y hermanas. Como recuerdan, les dejé una tarea. Esta tarea fue leer capítulo 12, capítulo 3 del Génesis. Y eso es bastante importante, o es bastante importante leerlos y de ahí empezarlos a estudiar. Porque son de los capítulos más importantes y de los mitos más reconocidos o más recordados por todos los creyentes. Es no solo la creación de Adán en el barro y después la creación de Eva por la costilla de Adán, sino posteriormente será lo que generalmente se le ha conocido como la caída. Entonces vamos a entrar en esta dinámica, en este tema que es bastante profundo y que es bastante complicado, pero que nos va a ayudar a entender muchas de las cosas que vendrán después en las Sagradas Escrituras. Pues bien, verán que el capítulo 2 realmente va iniciando, o ya el relato del capítulo 2 va iniciando a partir del a partir del versículo 4b. Esto es debido a que si recordamos el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a, es realmente este relato de la creación del universo, donde Dios crea el universo en 6 días y el séptimo día descansa. Eso se vuelve muy importante, eso se me olvidó decirles, pero es muy importante esta parte de la creación, los 7 días. Obviamente la creación no fue en 7 días naturales, pero era importante para el relator marcar que fueron hechos en 7 días. Primero, porque el 7 es un número bastante importante dentro de la numerología hebrea, dentro de la numerología en general. El 7 significa perfección. Dentro de la Biblia el 7 significará perfección. ¿Esto qué quiere decir? El 7 es la perfección, la plenitud. Los 7 es lo pleno. Entonces es un número bastante importante, como lo va a ser el número 3 y el número 6, por ejemplo. El número 3 también implica divinidad, lo perfecto. Dios es el 3 veces santo, 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 santo. El 3 implica divinidad, implica perfección. El 6, por ejemplo, es un número antes del 7. Entonces el 6 implica lo imperfecto, lo feo, lo desagradable, lo que aparenta ser Dios pero no lo es. Entonces, por eso, de hecho, ya más adelante, ya hasta el final del curso, y veremos en Apocalipsis la importancia del número 6. No tiene nada que ver con el diablo, es un símbolo. Quiere decir estos poderes terrenales, en ese caso el imperio romano que quiere asemejarse, o el César que quiere asemejarse con Dios, pero no lo es imperfecto. Entonces, dentro de la numerología bíblica hay números importantes, el 3, el 6, el 7, el 12, etcétera, que ya iremos viendo sus significados poco a poco. Entonces, en ese sentido, veremos que el 7 es importante porque implica plenitud, perfección. Es decir, la obra que Dios crea está en plenitud. Pero también va implicando algo más importante, y es una semana litúrgica. Al autor también le interesa que quede claro que en esta semana litúrgica de creación, el séptimo día, Dios, por decirlo de algún modo, descansa, pero crea el descanso, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Se aparta un día de consagración, un día importante para la adoración a Dios. Nosotros descansamos y adoramos ese día a Dios porque ese día Dios descansa y lo consagra. Eso se vuelve bastante importante dentro del pensamiento hebreo. E inclusive en varios textos hebreos, teólogos judíos hablarán de eso. Dios crea el séptimo día para que sea consagrado, para que el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer consagren ese día. Entonces, esto es lo que le interesa al autor bíblico. No es que creamos que fue creado el universo en 7 días naturales, sino que para el autor marcar 7 es importante porque implica plenitud e implica la semana natural, la semana litúrgica que va a regir el calendario. Entonces, esto es para un detalle muy importante. Y después de que Dios crea el universo en 7 días, o crea el universo, mejor dicho, llegará el relato de la creación del ser humano. Este relato se vuelve, inclusive cuando uno lo lee, nota que es diferente, porque ya no se habla de la creación realmente del universo, se habla ya de la creación del ser humano. Es un relato también distinto al relato que encontramos en el capítulo 1, pero este relato tendrá como centro el ser humano. Dios crea esta tierra, en esta tierra se crea el jardín del Edén,
que hay que entender que no es el paraíso, es el jardín del Edén. No se habla de paraíso en ningún momento. Y en ese paraíso se marca que hay 4 ríos. Encontraremos el río del Tigris, del Éufrates y otros 2 ríos más, que significa no encontrar un territorio geográfico, sino que tratan de entender que el jardín del Edén es la plenitud de la vida. Donde hay agua, hay vida, hay vegetación, se puede sembrar, se puede cosechar. Entonces el jardín del Edén es la plenitud de la creación, es la plenitud de la vida, por decirlo de algún modo. Entonces, y que aparte significa que los 4 ríos más importantes de esa época nacen del jardín del Edén. Es decir, ahí se genera la vida. En este jardín del Edén, no, va marcando el texto, no hay nadie que lo labre, no hay nadie que lo cuide, hasta que llega el ser humano. Entonces Dios crea al ser humano de barro. Lo crea y le insufla el espíritu divino en su nariz. Recordemos que dentro del pensamiento hebreo e inclusive también en nuestro pensamiento, el respirar es parte del espíritu. El aire es un símbolo del espíritu. Entonces, inclusive cuando alguien fallece, se dice dio su último suspiro. En el momento de que uno fallece, da su último aliento. Entonces el aliento es símbolo de vida, es símbolo del actuar del espíritu. Entonces Dios le insufla el espíritu al ser humano se convierte en ser viviente. Y de ahí vendrá la cuestión, el ser humano está solo, el hombre en este caso. Y entonces a partir de ahí Dios crea los animales. Pero el ser humano no encuentra, o el hombre mejor dicho, no encuentra ayuda idónea, no encuentra a su igual, mejor dicho, no encuentra a su igual. Entonces Dios crea a la mujer. Que aquí ya veremos algo. Dios crea a la mujer de la costilla de Adán. Esto ha dado para muchas interpretaciones como inclusive interpretaciones hasta cierto punto machistas, donde es que la mujer no fue creada de la cabeza del hombre para que no fuera más que él, no fue creada de los pies para que no fuera menor que él, fue creada de su costado para que fuera su igual y caminara a su lado. Eso no suena muy bonito, pero pues no, o sea, realmente va marcando que de la humanidad nace la humanidad también. Y aparte es un juego de palabras, sobre todo. Lo importante es que de hecho es un juego de palabras que iremos viendo más adelante. El hombre es creado de la tierra Adama. Adán viene del hebreo Adamá, tierra, barro. Aquí no habla, de hecho, Adán no es un nombre propio. Adán significa la humanidad, la tierra. El ser humano es de la tierra, el hombre es de la tierra. Entonces Dios crea al ser humano a partir de la tierra y es un juego de palabra Adán, Adamá, la tierra. Y cuando la mujer sea creada en este texto, se le llamará varona. De hecho, en algunos textos bíblicos se le sigue marcando o llamando varona en un juego de palabras, porque en hebreo varón es ish, mujer es isha. Entonces se le marca este juego de palabras donde hombre y mujer suenan igual o se originan de la misma raíz. Entonces le dan este significado similar. Esa es la idea, se le da un significado, se le da una creación por su significado igual de palabras. Pero bueno, Dios crea al ser humano del barro, de la tierra, y a partir de ahí se inicia este texto donde el ser humano es creado para que cuide la creación. Esto es muy interesante y muy importante. El trabajo en este momento no es una maldición de Dios. Dios no impone el trabajo como maldición para el ser humano. El trabajo es inherente al ser humano. El ser humano tiene una misión, que es cuidar la tierra, preservar la tierra, labrar la tierra, hacerla sembrar, fructificar. El ser humano es parte de la tierra y es guardián de la tierra en ese sentido. Entonces aquí no hay una idea del trabajo como una concepción maligna de condenación, que de hecho también se ha interpretado así a lo largo del tiempo, donde pareciese que el trabajo es condena divina, y eso lo veremos más adelante. No, en este momento el trabajo no es una maldición, y el trabajo no ha sido una maldición nunca. Es el cuidado de la tierra, es el cuidado de la creación. En ese sentido, esta creación que es plena, por eso es el jardín del Edén, el jardín de las delicias, que es plena. El Edén significa plenitud. Es tan grande la plenitud en el jardín del Edén que hasta Dios sale a pasear por el jardín, toma la brisa de la tarde. Eso es un relato simbólico, ¿no?
vemos que Dios es la plenitud de la creación, que Dios camina en su creación y que el jardín del Edén también entonces es una comunión con Dios. El ser humano con Dios tiene una comunión. Es un lugar donde el ser humano se encuentra como amigo con Dios. Y eso se va volviendo interesante porque dentro de la creación, en el jardín del Edén, Dios crea dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida y de la muerte. El árbol de la inmortalidad, de hecho. Y es estos dos árboles que serán importantes en nuestra lectura, porque estos árboles, dentro de nuestra redacción, porque esos árboles serán fundamentales de lo que después seguirá, que se le ha conocido comúnmente como la caída. Pero aquí vemos que en este momento es la plenitud de la creación vive, es plena, inclusive no hay una relación de injusticia, no hay una relación de violencia. Vemos que Adán y Eva, aunque el relato trata de matizarlo, siguen siendo creados a la imagen y semejanza de Dios, están en dignidad de situaciones. Ambos disfrutan de la creación, ambos disfrutan de la plenitud. E inclusive este texto que generalmente se le da a Adán y a Eva, no es ni siquiera de matrimonio. Se utilizará para matrimonio este texto, pero la realidad es que no habla de matrimonio, más bien habla de humanidad. La humanidad es creada en su totalidad. La humanidad es creada en la totalidad. Entonces aquí vamos a tener esta parte muy interesante de la creación en este jardín del Edén, en esta creación donde hay comunión con Dios, donde Dios ya una vez creado el hombre y la mujer da un mandamiento a que aquí, aquí será interesante porque si leímos el texto con cuidado, el mandamiento que Dios le da a Adán de no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal es antes de que haya sido creada Eva. Entonces aquí es muy interesante esta particularidad, pero bueno, el ser humano es creado y entonces se le da un mandamiento. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se acabó. Este árbol de la ciencia del bien y del mal que generalmente pensamos en él como una manzana, ¿no? Está el árbol bonito y las manzanas rojas, hermosas, deliciosas, ¿no? Que realmente pues, ni habla de manzana ni habla nada, habla del fruto. Y de hecho a lo largo del tiempo la teología judía, el pensamiento hebreo, le ha dado otro significado tanto al árbol del bien y del mal como al árbol de la vida. Pero ahí está el fruto. Y a partir de ahí se empezará a desarrollar todo este relato y toda esta situación que irá desembocando a lo que comúnmente conocemos como la caída. Entonces este relato se vuelve fundamental. El relato del capítulo 2 es la bisagra a lo que llegará el capítulo número 3, donde el capítulo número 3 encontraremos ya una situación triste, una situación dolorosa, donde se encontrará una situación que ha sido malinterpretada a lo largo de los tiempos, ha sido, inclusive decir malinterpretada es erróneo, donde se le ha dado una interpretación que en mi particular percepción ha sido la más correcta y dentro de la percepción de muchas religiones tampoco ha sido correcta. Entonces veremos toda esta situación, pero lo que cabe recalcar en este sentido es recordar esta parte importante. Es un relato mítico. Y este relato mítico es importante en este momento porque revelará el misterio de la maldad. Ese será un relato importantísimo. Una gran cantidad de filósofos a lo largo del tiempo, una cantidad de pensadores a lo largo del tiempo ha utilizado este relato en la situación de poder encontrarle una explicación a la maldad. Aquí el autor está hablando de temas muy complejos y está tocando temas muy sensibles, está tocando el origen del mal, el origen del ser humano y el origen del error, de la maldad, de la miseria, etc. Aquí hay una situación bastante interesante y sobre todo una situación bastante que se dará a muchas interpretaciones, inclusive interpretaciones psicológicas, interpretaciones filosóficas, etcétera, etcétera. Estamos en un relato medular, pero eso sí, el relato número 2, el relato del capítulo 2 que diga, es la bisagra que nos llevará a la parte 3, donde ya viene una situación más densa. Algo antes de acabar esta sección del video, antes de acabar este título del video,
es recordar algo muy importante también y que dije la vez pasada o que se pudo malinterpretar. Les comenté que dentro de la escritura está la teoría de las fuentes o la teoría documentaria, que habla de que son por lo menos 4 fuentes que diga que están marcadas dentro del Pentateuco. Y a lo que voy es lo siguiente, pareciese que luego estoy quitándole la inspiración divina al texto. Lo que quiero marcar también es que dentro de sus propios documentos, dentro de la propia tradición, por ejemplo, el capítulo 1 es de la tradición eloísta, el capítulo 2 será de la tradición yavista. Dentro de estas tradiciones, dentro de estos textos, también lo que iremos encontrando es que el autor está inspirado desde su propia tradición, desde su propio texto. En el capítulo 1 Dios se manifiesta y esa es la inspiración divina como el creador. En el capítulo 2 no solo es el creador, sino también es el creador del ser humano. Es el ser que le da vida al ser humano desde la cercanía. Es un Dios cercano. Y eso se manifiesta, y diría, esa es la inspiración divina de este capítulo 2, capítulo 3 y siguientes capítulos, donde Dios se muestra cercano, donde Dios se muestra inclusive desde esos momentos, aunque no con esas palabras, como padre, como alguien que da. Entonces esto se verá muy interesante al recordar esto. Cuando hablamos de hipótesis o de que fueron varios documentos, no se quita la inspiración divina, pero sí se marca la realidad cultural histórica que tiene el texto. Por el momento acabamos aquí porque en la siguiente clase ya tocaremos un tema que es muy extenso, que es el capítulo 3, donde ya hablaremos de la caída, hablaremos del pecado, hablaremos de todas estas interpretaciones. Ahorita solo quería que viéramos este capítulo 2, cómo es una bisagra y cómo pone los elementos para lo que vendrá después. Pues queridos hermanos y hermanas, les deseo excelente noche, pásenla bien, Dios los bendiga.